Buenas tardes, hermanos. Es un gusto saludarlos y es un honor para mí poder estar compartiendo con ustedes hoy un poquito acerca de lo que es un flujo de caja, lo que es la importancia del flujo de caja, cómo armar un flujo de caja en una hoja de Excel y cómo utilizarlo para poder tomar decisiones y para poder hacer una correcta planificación en lo que es un emprendimiento que pueda tener alguno de los hermanos. Primero, ¿qué es el flujo de caja? El flujo de caja, como lo dice su nombre, es el manejo principalmente de lo que es el efectivo, de lo que es la caja, y flujo se refiere al hecho de que es algo continuo, de que es algo constante, que tiene un principio y que va por un tiempo indeterminado. ¿Cuál es la importancia del flujo de caja? Es porque lo que más se tiene que controlar en un negocio es precisamente el dinero, el efectivo, la caja, porque esa puede ser la diferencia entre tener un éxito o no tener un éxito en un emprendimiento. De hecho, la mayoría de la gente que no tiene éxito es porque no maneja bien su flujo de caja. Hay muchos ejemplos alrededor del mundo de personas que tuvieron grandes ideas, grandes proyectos, grandes productos, grandes servicios, que llevaron a cabo un emprendimiento, que hicieron su empresa, pero por no saber manejar el flujo de caja, perdieron la oportunidad de poder levantar un negocio interesante con un magnífico producto o un magnífico servicio, pero no les fue bien precisamente porque no supieron manejar el efectivo o la caja. Ahora, ¿cómo se hace un flujo de caja? Ahí entonces ya me gustaría pasar a lo que es el ejemplo práctico, porque esta es la mejor manera de entender lo que es un flujo de caja y ver cómo se hace y poder ver cómo se puede utilizar también para la toma de decisiones. Si nos pasamos a la hoja de Excel, esta es una hoja de Excel en blanco, no tiene absolutamente nada porque vamos a empezar el ejemplo desde cero para poder ejemplificar lo que es esto. Lo primero obviamente es flujo de caja. Yo siempre tengo la costumbre de ponerle nombre a las pestañas y después vamos a ver por qué, porque vamos a hacer varias pestañas para poder ejemplificar diferentes cosas. Entonces, lo primero en el flujo de caja obviamente son los ingresos. Para los ingresos, lo que vamos a poner entonces son, digamos que si tenemos un emprendimiento de venta de algún producto, entonces vamos a poner el número de unidades de lo que se va a vender. Aquí no me voy a preocupar tanto porque la forma de las letras esté bien. Ahí me disculpan si hay algún error de dedo, de letra, pero en realidad lo que me interesa más es la parte numérica que la parte del texto. Entonces, el número de unidades, el precio por unidad y luego tenemos el total del ingreso. Ahorita solo estoy poniendo el texto y después vamos a poner lo que son las fórmulas. Y luego tenemos la parte de los gastos. Entonces, un negocio, ¿qué tipo de gastos tienen? Pues hay diferentes gastos. Está, por ejemplo, la parte de los salarios. Está también, por ejemplo, la parte del local, que puede ser la renta o el pago de una cuota o lo que sea. Está también las compras de los insumos. Compras de insumos. Está también, por ejemplo, lo que es material de oficina y de limpieza y todas esas cosas, que lo vamos a dejar todo como material de oficina. Están los servicios públicos, el agua, la luz, el teléfono. También está, por ejemplo, el servicio de internet, si usted tiene un internet. Y luego está el total de los egresos. Aquí la idea no es detallar todos los posibles gastos, sino que, como les digo, es poder hacer el ejercicio numérico. Entonces, cuando vamos teniendo la parte de los ingresos y la parte de los gastos, ahora lo que vamos a poner es ponerlo espaciado en el tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner el mes de enero, el mes de febrero, el mes de marzo, el mes de abril, mayo, y así vamos a ir hasta llegar julio, agosto, septiembre. Vamos a hacer un año, octubre, noviembre y diciembre. ¿Okay? Y estos son entonces las columnas que vamos a tener en nuestro pequeño flujo de caja para poder trabajar un mes. Y luego el número de unidades de ventas, aquí lo que se va poniendo es lo que se va vendiendo. Si lo hacemos ahorita desde el punto de vista de presupuesto,
Entonces el presupuesto, vamos a poner aquí que vamos a vender 1000 unidades al mes, lo vamos a hacer lineal para no perder mucho tiempo, pero obviamente a la hora de hacer un presupuesto, uno lo que tiene que poner es un aumento mensual, porque la idea no es vender lo mismo todos los meses, sino que ir creciendo. Entonces, digamos, también le podemos poner un aumento. Entonces, aquí pondríamos una fórmula, por ejemplo, que puede ser la celda anterior por 1.1, por ejemplo, si uno quiere un 10% de aumento acumulado de cada mes, entonces se empezaría vendiendo 1000 unidades y al final del año, con un crecimiento de 10%, lo que se tendría es una venta de 2.853 unidades en el mes de diciembre, acá. ¿Qué fue lo que hicimos? Agarramos estas 1000 unidades del mes de enero y para el mes de febrero, aquí está la fórmula, le subimos un 10%. Para el mes de marzo hicimos lo mismo también, le subimos un 10% al mes de febrero. En el mes de abril le subimos un 10% al mes de marzo y así sucesivamente hasta llegar al mes de diciembre, en donde le subimos un 10% del mes de noviembre. Después el precio por unidad, asumamos que estamos vendiendo jugos de naranja, por decir algo, y que los vamos a vender, qué sé yo, a 60 lempiras cada uno, y que el precio sí lo vamos a dejar constante durante todo el año, que no vamos a tener ninguna variación de precio. Entonces, al final, lo que tenemos que poner al final de los ingresos, en esta línea de acá, es el total de ingresos, que es el número de unidades multiplicado por el precio por unidad. Y eso nos da entonces lo que se va, este es un presupuesto, lo que se va a tener entonces de ingresos mensuales vendiendo la cantidad que está en esta línea por el precio que está en esta línea, nos da entonces esta cantidad de dinero que entra mes a mes. Luego tenemos la parte de los gastos, salarios, digamos que este es un emprendimiento de una sola persona y aún siendo así uno se tiene que poner un salario. Por ejemplo, si uno quiere ser conservador y empezar con un sueldo, qué sé yo, de unos 12.000, 15.000 empiras, uno se tiene que asignar un sueldo a uno mismo para poder pagarse el propio trabajo. Entonces asumamos que esto es un emprendimiento de una sola persona y que esta persona se quiere pagar 15.000 empiras al mes. Luego local, supongamos que logró conseguir un local por, qué sé yo, un precio de 5.000 empiras, poner un kiosco o algo en algún lugar y vamos tirando los gastos para todos los meses, ¿verdad? El salario se va a pagar todos los meses, el local se va a pagar todos los meses. La compra de los insumos, vamos a asumir que los insumos son un porcentaje de los ingresos, ¿ok? Entonces, al total de ingresos le vamos a poner que los insumos son un 35%. Eso quiere decir que mi costo de producción es un 35% del valor de venta. O sea que para poder vender estos 60.000 empiras en el mes de enero, yo tengo que comprar insumos por 21.000 empiras, que son los elementos que voy a utilizar para hacer los jugos. Luego material de oficina, aquí pongamos, qué sé yo, 2.000 empiras, servicios públicos pongamos otros 5.000 empiras, internet vamos a poner 1.000 empiras y vamos a copiar esto entonces para poder hacer nuestro presupuesto de flujo de caja por todos los meses. Al final entonces, en la línea del total de egresos, vamos a hacer lo mismo que hicimos con los ingresos, vamos a sumar para sacar el total. Entonces ahí ponemos la suma del salario, del local, de los insumos, de los materiales, de los servicios públicos, del internet. ¿Ok? Y eso nos da entonces estos egresos totales en cada mes. Luego obviamente viene por acá lo que es la utilidad. La utilidad entonces se saca agarrando los ingresos y restándole los egresos. Y esa misma formulita la vamos a copiar para todos los meses. Ahora, esto lo que nos da es simple y sencillamente ingresos menos egresos, es una utilidad teórica de flujo. El flujo de caja, entonces, tenemos que tener una caja inicial que es con la que se arranca el negocio. Entonces, asumamos que para poder arrancar el negocio
la cantidad de dinero que tiene el emprendedor son, por decir algo, 40,000 empiras. ¿Ok? Entonces, el emprendedor tiene 40,000 empiras para iniciar su negocio. ¿Por qué necesita un capital inicial? Pues porque tiene que tener suficiente para poder pagar el inicio de la renta, para comprar los insumos y para poder pagar también los servicios públicos y las demás cosas. Luego tenemos la utilidad del mes. Entonces, en la utilidad, simplemente copiamos la utilidad que ya tenemos arriba. Y luego tenemos un saldo final de caja. Saldo final de caja. Entonces, el saldo final de caja es la suma del saldo inicial más la utilidad. ¿Ok? Y luego, en el siguiente mes, el saldo inicial de caja es el saldo final del mes anterior. Y eso entonces lo copiamos como fórmula hasta el mes de diciembre. Simple y sencillamente vamos jalando que el saldo final de enero es el saldo inicial de febrero. El saldo final de febrero es el saldo inicial de marzo y así sucesivamente hasta llegar a diciembre. Luego la utilidad la copiamos de la línea que tenemos arriba, simple y sencillamente se copia tal como está, y luego el saldo final viene siendo entonces ir acumulando lo que es el saldo inicial de cada mes, que va acumulando lo de los meses anteriores, sumando la utilidad del mes en mención. Y en este ejercicio teórico lo que tenemos entonces es un presupuesto de terminar con más o menos unos 500,000 empiras en la caja. Si se dan estas ventas del número de unidades con un aumento de 10% al mes y manteniendo el mismo precio y con una estructura salarial de una sola persona, que es el emprendedor, ganando 15,000 empiras. Ahora, esta herramienta, aquí le voy a cambiar, por ejemplo, el aumento de las ventas. Aumento ventas. Lo que voy a hacer es que voy a poner acá el 10% y voy a cambiar esta fórmula, porque vamos a comenzar a jugar un poco y les voy a enseñar cómo una hojita sencilla, así como esta, te sirve para poder tomar decisiones. Entonces aquí, en vez de poner esto, vamos a poner más. Aquí lo que vamos a hacer es amarrar. Vamos a amarrar al porcentaje. ¿Ok? Entonces aquí lo que le estamos diciendo es el mismo aumento del 10%, solo que estamos poniendo arriba, a donde está marcado en rojo, el 10%, porque vamos a jugar con diferentes porcentajes de aumento para que ustedes vean cómo impacta en la caja. Entonces tenemos que las ventas de febrero son las ventas de enero más las mismas ventas de enero por un 10%. Y eso lo vamos a copiar entonces esta nueva fórmula ahora acá hasta llegar y nos quedamos siempre con las mismas 2.853 en diciembre porque acá estamos dejando el mismo 10%. Entonces, ¿para qué nos sirve el flujo de caja? El flujo de caja nos sirve para las siguientes cosas, para toma de decisiones. Por ejemplo, yo puedo jugar con el precio. ¿Qué es lo que pasa? Estoy viendo que si yo logro alcanzar esta meta de ventas a este precio, voy a terminar con este nivel de caja, 500,000 empiras. Es un montón de dinero. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo decir, bueno, tengo competencia y ya no puedo vender a 60 lempiras, tengo que vender a 50. Entonces yo cambio aquí, en vez de 60 pongo 50, lo copio en todos los meses y veo cómo me afecta mi flujo de caja. Sigo teniendo un flujo de caja positivo todos los meses, solo que ahora ya no termino con 500 y pico mil empiras, sino que termino con poco menos de 400,000 empiras la caja. Con solo haber cambiado de 60 lempiras a 50 lempiras me afecta más de 100,000 empiras en el flujo de caja que terminamos en diciembre. También se pueden tomar otro tipo de decisiones, como por decir, bueno, crecer un 10% es muy poco. Yo me tengo que poner una meta más agresiva. Yo quiero aspirar a poder vender un 15% más o un 12%, pongámosle más, cada mes. Entonces aquí pongo 12%. Y aquí ustedes se fijan, ya no termino con 2.800, sino que con 3.479. Y nuevamente mi flujo, a pesar de que bajé el precio de 60 a 50, nuevamente me acerco a los 500,000 empiras de flujo en el mes de diciembre. Otro tema también que se puede tomar decisión es la contratación de personal. Yo estoy diciendo, bueno, yo ahorita me tengo que levantar de madrugada, yo hago los jugos, yo voy a vender, yo voy a repartir, yo voy a distribuir, yo hago degustaciones en los supermercados y no puedo seguir con esta semejante carga. Ocupo gente que me ayude. Bueno, entonces con este flujo yo lo que hago es ver cuánto más le puedo poner de carga a mi emprendimiento para poder
hacerle frente, distribuir la carga de trabajo, pero al mismo tiempo no comprometer el flujo de caja. Entonces vengo yo y digo, ok, ya no puedo, y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar entonces el mes de enero y decir, ok, ya no puedo estar solo. Quiero ver si puedo trabajar con 2 personas más para que seamos 3. Entonces aquí le ponemos que los 15,000 y todos van a ganar 15,000 solo para hacer más rápido el ejemplo. Vamos a hacer 3 personas ahora trabajando en el emprendimiento para poder vender. Cuando yo le cambio esto, ahora me queda 45,000 lempiras al mes de lo que es el flujo de caja. Y esto obviamente me cambia lo que es toda la parte de aquí abajo. Y si ustedes se fijan, tengo aquí ya unos meses que estoy en negativo. Aunque al final del año ya quedo con 128,000 lempiras. O sea que el hecho de haber contratado 2 personas más y haber cargado la planilla hace que mi flujo de caja al final, en vez de ser alrededor de 400 y pico mil lempiras, baje a 128,000 lempiras, pero con un problema de que en estos meses tengo un flujo de caja negativo. El número negativo más grande representa mi necesidad para obtener algún tipo de financiamiento. Aquí tenemos 44,000 lempiras. Ese es el momento en que más necesito dinero y eso entonces tengo que ver cómo lo resuelvo. Entonces, ¿cómo se resuelve? Si de verdad necesito las 3 personas, entonces tengo que poner más capital inicial. No puedo empezar solo con 40,000 lempiras este emprendimiento porque me voy a quedar sin dinero en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Entonces, en vez de empezar con 40,000 lempiras, tendrías que comenzar con 84,000 lempiras, que son los 40,000 lempiras con los que habías empezado, más los 44,000 lempiras que te hacen falta para el mes de junio. Miren cómo impacta cada decisión en el flujo de caja. Si yo cambio esto entonces, ya me queda prácticamente todo mi flujo positivo, a excepción del mes de junio, pero es una pequeña cantidad de 300 lempiras, 256 lempiras, y luego cierro mi caja al final del año con 172,000 lempiras. Igual podemos jugar con otras variables, podemos jugar también con el precio del local, con la compra de los insumos, tratando de ser más eficiente con la parte de los gastos, con los servicios públicos, con el internet o con cualquier gasto. Entonces, una hoja de estas, para lo que te sirve es para poder tomar decisiones de cómo vas a llevar a cabo tu negocio, cuánta gente vas a contratar, cuánto le vas a pagar, cuál va a ser tu nivel de gastos, cuánto puedes pagar de servicios públicos, cuánto puedes pagar de insumos, cuál es la calidad de los insumos que le puedes hacer frente y al mismo tiempo también jugar con diferentes escenarios de venta para ver cuál es el precio con el que voy a salir al mercado, cuáles son las cantidades que voy a vender, cuáles son los porcentajes que voy a aumentar mi ventas mes a mes para poder definir si realmente el negocio vale o no vale la pena. Al final entonces, ¿cuál es la decisión? La decisión es sencilla. Si al final del año yo termino con 172,000 lempiras, pero puse una inversión inicial de 84,000 lempiras, quiere decir que en realidad yo me gané los 172,000 lempiras menos los 84,000 lempiras. O sea, me quedaron 88,000 lempiras al final de utilidad en el año. Esto, obviamente, cuando lo ves desde el punto de vista del negocio, pero si lo ves desde el punto de vista del emprendedor, habría que sumarle también el dinero que te llevaste como sueldo, porque si estabas trabajando y te estabas pagando un sueldo, entonces también lo tenés que sumar porque eso es parte de tu ingreso. Entonces, si tú como sueldo, y volviendo al mismo ejemplo, estabas cobrando 15,000 lempiras mensuales, entonces multiplicamos esto, y aquí lo estoy haciendo lineal, no le estoy metiendo el 13avo ni el 14avo, solo para hacer más rápido el ejemplo. Lo legal y lo correcto es meter el 13avo y el 14avo proporcional, pero ahorita para efectos de tiempo lo vamos a hacer de un solo 12 meses. Entonces ponemos los 15 más los 12 y esto da entonces que te sacaste adicional a la utilidad por concepto de sueldo 180,000 lempiras de la operación. Entonces al final del año, realmente lo que te llevaste como emprendedor fueron 268,000 lempiras. Todos estos números son números de flujo de caja de presupuesto que se tienen que hacer antes de montar el negocio para poder analizar los diferentes escenarios y definir cómo voy a arrancar. Ahora, si ya se arrancó y no se utilizó la herramienta de un flujo de caja para la toma de decisiones, pues entonces sobre la marcha se hace el flujo de caja, se hacen las proyecciones, así como las hicimos ahorita, para poder entonces definir cómo se va a operar de ese momento en adelante y tratar de eficientar el flujo de caja. ¿A qué me refiero con eficientar el flujo de caja? Con tratar de tener la mayor cantidad de dinero al final del periodo o en cada mes o en cada periodo, por si estoy analizando muchos años, para poder tener una utilidad más elevada, más grande. Ahora, ¿qué otras cosas podemos hacer con un flujo de caja? Podemos analizar también
lo que es, vamos a poner aquí a la par, no voy a hacer otra pestaña porque prefiero dejar todo en la misma pantalla, pero aquí, por ejemplo, vamos a analizar lo que es el precio, el costo y el margen. Entonces, esto es importante y está implícito en el flujo, pero lo vamos a poner acá aparte. Entonces, el precio, el costo y el margen. Solo para que podamos hablar con un lenguaje técnicamente correcto, el precio es el precio de venta. Entonces, ahorita ya definimos que el precio es este de acá, 50 lempiras. El costo lo habíamos definido acá cuando pusimos costo de insumos, que era el 35%. Entonces, nuestro costo es el 35% de nuestro precio, 17.50, y el margen es la diferencia. Si lo queremos como porcentaje, entonces sacamos el 32 sobre el precio de venta. Esto, el margen, es simple y sencillamente la resta del precio y el costo. O sea, yo resto los 50 lempiras de precio, le resto los 17.50 del costo y me da 32.50 de margen. Y el 65% es la división de los 32.50 entre los 50. O sea, tengo un margen de 32 lempiras que equivale a un 65% del precio de venta. Y eso es importante, son datos que uno tiene que conocer, que uno tiene que saber y que uno tiene que manejar para poder tomar decisiones. Otro cálculo que es importante también es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio. ¿Ok? Con el punto de equilibrio, perdón, que aquí se me fueron los espacios, con el punto de equilibrio, lo que yo voy a calcular es cuántas unidades necesito vender para que el negocio sobreviva. Y esto se calcula de la siguiente manera. Primero, a los gastos yo tengo que sumar acá lo que son los gastos fijos, lo que se llaman gastos fijos. Los gastos fijos son todos los que no cambian independientemente de cuántas unidades yo produzca. O sea, si yo produzco un bote de jugo o 100,000 botes de jugos, esos gastos fijos deberían de permanecer prácticamente iguales. Entonces, ¿cuáles son mis gastos fijos? Mis gastos fijos son, por ejemplo, los salarios son considerados gastos fijos, también el local es un gasto fijo, la compra de los insumos no, porque eso está directamente relacionado con la cantidad de producto que voy a vender. Si yo voy a vender 100, voy a tener más insumos que si voy a vender 50. Entonces eso no lo sumo. Los materiales de oficina son considerados gastos fijos, los servicios públicos también y el internet. Entonces al final yo tengo gastos fijos por 58,000 lempiras. Y a estos gastos fijos entonces yo agarro mi margen simplemente lo copio de aquí arriba, los 32.50, o sea, lo que yo me gano por cada unidad. Y al final entonces de esto, lo que hago es una división para tener mi punto de equilibrio. Entonces yo divido los gastos fijos entre el margen y me da la cantidad de unidades que yo tengo que vender para poder cubrir esos gastos fijos. O sea que yo tengo que vender 1.700 unidades con este margen para poder cubrir mis gastos fijos. Ese es el punto de equilibrio. Y eso es importantísimo, porque yo tengo que estar entonces asegurándome mes a mes de vender por lo menos esas 1.700 unidades para poder estar ganando dinero y no estar gastándome el capital en lo que son los gastos fijos. Esos básicamente son los principales cálculos que se pueden hacer con el flujo de caja. Después hay otras cosas que se pueden hacer más adelante, como por ejemplo, si esto es el presupuesto, entonces yo puedo ir haciendo un comparativo de lo que es mi ejecución presupuestaria con lo que es la realidad. O sea que yo aquí le meto entonces más columnas. Entonces, por ejemplo, ya pasó el mes de enero, ok, meto una columna. Y aquí pongo entonces lo real de enero, ok, porque la primera vez que lo hicimos, esta columna de acá era el presupuesto, ok. Entonces aquí le vamos a poner presupuesto de enero. Presupuesto
Presupuesto de enero. Y esto es lo real de enero. Entonces yo vengo y veo, ok, ¿cuánto realmente vendí en enero? Ok, vendí solo 950 unidades. Me quedé corto con la meta. ¿A qué precio? El precio se mantiene, 50. Entonces el total de ingresos real fue de 47,500. Luego tenemos la parte de los gastos. Yo digo, bueno, realmente en este mes de enero no contraté las otras 2 personas, me quedé solo con mi planilla de 15,000 lempiras. El local sí me costó los 5,000. La compra de insumos, recordemos que este es un porcentaje de la venta, fue el 35%. Luego tenemos los materiales de oficina. Luego tenemos los servicios públicos. Y al final lo sumamos todo esto. Sacamos entonces la utilidad, que es simple y sencillamente restando los ingresos, así como habíamos hecho antes, menos los egresos. Y me sale que yo salí con 41,000 lempiras de desfase en mi flujo de caja. Pero, como yo tenía una caja inicial de 84,000 lempiras, ahí quedé cubierto. Entonces, yo comencé con los 84,000 lempiras que comencé, tuve una caja negativa de 41,000, pero al final me quedé con 42,000 lempiras, que son los 84,000 lempiras con los que yo inicié el negocio, menos los 41,000 del desfase del mes, termino la caja de enero con 42,000 lempiras. Y esto de acá entonces es mi comparativo de lo real versus lo presupuestado. Y aquí entonces yo puedo analizar diferentes cosas. Puedo analizar mis ingresos y me puedo sentar para poder analizar, bueno, ¿por qué no llegué a mi meta de venta de 1,000 unidades? ¿Por qué solo llegué a 950? ¿Qué fue lo que me falló? ¿Tuve la logística adecuada para entregar? A lo mejor hubieron pedidos que tuve y no tuve la logística para entregar, o no tuve la logística para producir, o no tuve el dinero para comprar los insumos en su momento, que eso en realidad en este caso hipotético sí lo tuve porque tenía una inversión inicial de 84,000 lempiras, y luego también te puede servir para analizar lo que son los gastos. Ok, ¿cuánto gasté de acuerdo al presupuesto? Bueno, yo tenía presupuestado tener 2 personas más, pero al final no las pude contratar porque ya miraba que mis ventas no iban a llegar a la meta. Gasté sí lo que tenía presupuestado de local, de insumos, la compra de insumos, mantuve el porcentaje que quería mantener, los materiales de oficina, servicios públicos y el internet. Entonces con esto mes a mes yo voy haciendo un comparativo de la ejecución real del mes versus lo que había proyectado de flujo de caja inicialmente para poder analizar qué fue lo que hice bien, qué fue lo que no hice bien, a dónde puedo mejorar y cuáles son las cosas que tengo que corregir en mi camino como emprendedor para poder tomar mejores decisiones y asegurarme de tener éxito en el presente y en el futuro también con la ejecución de mi negocio. Básicamente esos son los cálculos que se pueden hacer con un flujo de caja, las cosas básicas, las cosas más elementales con las que tenemos que poder trabajar. Este ejercicio que les acabo de hacer ahorita de forma hipotética, es importante que todos la hagamos. O sea, no hay manera de poder manejar un negocio de forma eficiente si no calculamos bien estos datos. Necesitamos hacer un flujo de caja y poder analizar todos estos números para la correcta toma de decisiones. Uno no puede tomar las decisiones en base a que yo creo o que yo siento o que yo me imagino. No, los números hay que escribirlos, hay que sumarlos, hay que restarlos, hay que calcularlos y hay que tomar decisiones en función de ellos. Me gustaría darles un par de consejos para este año 2021. Este año es un año bastante complicado. El año pasado el Producto Interno Bruto del país tuvo una reducción de aproximadamente un 10%. Y eso es una fuerte reducción de la economía en el país y eso implica una caída en la demanda, una caída en las ventas y menos dinero circulando en la economía. Este año entonces el primer consejo es que tenemos que ser muy conservadores con los gastos. Tenemos que afinar el lápiz y ver por todos lados dónde podemos recortar gastos. Si podemos ahorrar en los servicios públicos, si podemos ahorrar en las compras de los insumos, si podemos ahorrar en las conexiones de internet, si podemos ahorrar en telecomunicaciones, en donde sea que podamos ahorrar sin sacrificar la calidad de nuestro servicio o nuestro producto, tenemos que buscar e implementar esos ahorros para poder aumentar las probabilidades de sobrevivir este 2021. Por otro lado, también es importante hacer el flujo de caja. Si uno no lo hace porque no es amigo de las matemáticas, conseguir una persona que se lo haga y no necesariamente tiene que contratarlo de forma permanente. Hay muchos contadores o muchas personas que ofrecen los servicios de consultoría o de cuestiones financieras también, que le pueden ayudar a armar su flujo de caja y a darle seguimiento por una cuota mensual que representa un monto menor a un salario. Entonces, si puede
contratar a una persona, pues tenga la persona, si lo puede hacer usted, hágalo usted, y si puede subcontratar entonces a un consultor o un contador o algo, hágalo, pero es importante que se hagan los números y que pueda poder ver lo que son los cálculos para poder tomar correctas decisiones. Por otro lado, también es importante ser más agresivos en el sentido de las ventas, buscar más formas de llegar a los clientes, usar las plataformas electrónicas. ¿Cómo puedo vender a través de las diferentes plataformas que están disponibles? ¿Cómo puedo vender a través de Facebook? ¿Cómo puedo vender a través de Instagram? ¿Cómo puedo usar WhatsApp para vender? ¿Cómo puedo también hacer con los bancos para obtener el pago de que yo lo pueda mandar por WhatsApp para que le den un link y que la persona pueda pagar con tarjeta de crédito? Todas esas cosas son importantes porque uno tiene que buscar ahora diferentes maneras de llegar a los clientes y diferentes maneras de que los clientes le puedan mandar a uno el pago. No solo el tradicional pago a cuenta o el tradicional pago en efectivo, sino que hay que ser también creativo utilizando otros elementos. Por otro lado, también es importante trabajar toda la parte de las proyecciones de ventas. Es importante ser agresivo en la venta, pero a la vez cuando uno hace los números ser conservador para no tener falsas expectativas de que voy a crecer X cantidad de porcentaje y depender mis números mucho de eso. Los números tienen que ser hechos de forma conservadora, pero las estrategias de ventas tienen que ser hechas de forma agresiva. ¿A qué me refiero? Que mi flujo de efectivo tiene que estar calculado con la menor cantidad de gastos posibles y con una proyección de venta conservadora. Pero a la hora de salir a la calle a vender, la meta tiene que ser mucho más agresiva de lo que plasmé en el flujo de caja para poder entonces alcanzar más de lo que plasmé en un flujo de caja conservador. Eso es sumamente importante. Y el último consejo, que es el más importante, es poner todo en las manos de Dios. Orar y poner las cosas en las manos de Dios, que es quien nos puede dar la bendición y la sabiduría para tomar buenas decisiones y sacar adelante los emprendimientos. Bendiciones. En realidad cada empresa es diferente y cada industria es diferente. Uno lo que tiene que hacer para poder determinar cuál es el nivel que uno puede tener en los diferentes elementos del flujo de caja, no solo en la planilla, sino que también en la renta, también en los gastos de los servicios públicos, en las conexiones de internet, en todo depende de cómo yo haga mi análisis de flujo de caja y cómo proyecte yo mis ventas. Porque te pongo un ejemplo. Yo puedo tener mi negocio de jugo de naranjas, que fue el ejemplo que puse con el flujo de caja, y puedo tener ventas de 50 unidades al mes o puedo tener ventas de 5,000 unidades al mes. Entonces, obviamente las dos tienen estructuras diferentes de personas que voy a ocupar para poder hacer mi proceso productivo y para poder hacer mi proceso de ventas. Entonces, primero, se tiene que hacer el proceso productivo y calcular cuánta gente se necesita para hacer llegar a la proyección de ventas. O sea, si yo necesito hacer 50 jugos, probablemente los pueda hacer yo mismo. Pero si necesito hacer 5,000 jugos, ya necesito entonces montar una pequeña línea de producción con algunas personas que me ayuden. Entonces, ahí tengo que hacer el estudio desde el punto de vista de ingeniería industrial de cómo va a funcionar el flujo de trabajo y cuántas personas voy a necesitar para alcanzar esa producción para poder llegar a tener disponibles los productos que necesito para venta. Y por el otro lado, después de hacer el análisis desde el punto de vista de ingeniería industrial, desde el punto de vista de procedimiento, entonces llevar eso al flujo para ver si el flujo me da para poder pagar esa estructura. Porque ¿qué es lo que pasa? Puede hacer que mi negocio me dé para vender 50 jugos de naranja y trabajo yo mismo y gano dinero. Pero puede hacer que cuando ya haga 5,000 voy a necesitar una planilla tan grande que ya mi negocio ya no es rentable. Entonces, esos cálculos hay que estarlos haciendo permanentemente para ver el traje a la medida de cuáles son los gastos que usted le puede hacer frente. Cuánta gente puede contratar, cuántos gastos puede tener, de los diferentes elementos que se van a gastar, pero no hay una fórmula general. Aquí se tiene que sentar uno a hacer los números para ver con cuánto aguanta su flujo y en función de eso entonces tomar las decisiones. Nosotros no guardamos estadísticas de lo que es la liquidez de las empresas. Por lo general las empresas mantienen con bastante confidencialidad la información de su flujo y sus estados financieros. Pero sí, periódicamente hacemos encuestas para ver cómo está el nivel de ventas y eso sí lo comparten muchas empresas. Al final de cuentas tenemos estadísticas que la caída de ventas anda alrededor de dependiendo de la industria, dependiendo del sector y dependiendo del tamaño de la empresa, pero anda entre un 30 y un 70%. O sea, la caída de ventas es dramática. Una caída de ventas de 30% es fuerte.
mantenerse y de 70% puede significar que la empresa esté en riesgo de desaparecer. Ya vimos que en el flujo de caja cómo se calcula el punto de equilibrio. Si tú tienes un punto de equilibrio de vender 5,000 unidades al mes y se te cae la venta 70%, lo más probable es que estés debajo del punto de equilibrio y eso quiere decir que tu caja se te empieza a complicar. Es realmente una situación bastante compleja la que estamos viviendo en el país y es por eso que es necesario, insisto, en la importancia de estar permanentemente vigilando los números para asegurarse de tomar buenas decisiones y de no cometer errores que lo puedan llevar a que el flujo de caja se le trabe y que ya no pueda seguir operando en su negocio. La principal causa es no hacer los cálculos. Hay mucha gente que no hace los cálculos, no se sienta a hacer sus números y de repente caen con un flujo de caja negativo y ni cuenta se dan. Se dan cuenta hasta que se quedan sin dinero en la bolsa. Porque tú puedes arrancar tu negocio, como el ejemplo que vive usted ahorita, que tienes un capital semilla, un capital inicial, y de repente tu cuenta solo va para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, hasta que llega a cero. Y no te diste cuenta. ¿Por qué? Porque no le diste seguimiento, porque no hiciste los números. Entonces la principal causa es esa, no hacer los números. Es importante hacer los números. Y la segunda causa es las malas decisiones. Si yo me pongo muy agresivo, por ejemplo, en mis proyecciones de ventas, y ya no hagamos el ejemplo de que hago jugo de naranja para vender, sino que yo compro lápices y los revendo. Y yo digo, voy a vender 50,000 de estos lápices. Y voy y me compro 50,000 de estos lápices y los pongo ahí en el inventario para venderlos. Es una meta muy agresiva si estoy empezando, si no conozco el mercado, si estoy apenas emprendiendo. ¿Por qué voy a agarrar 50,000 para vender? Hago una prueba pequeña, con 100, con 500, con 1,000, con lo que sea, pero no voy a arriesgar a comprar 50,000 y dejarlo ahí sentado en un inventario que no se me va a mover. Esa es otra de las razones por las cuales también puede llegar a un flujo de caja negativo. Compro una enorme cantidad de producto, se me queda sentado el inventario, no lo muevo la venta y por el otro lado están corriendo los gastos. Todos los meses tengo que pagar planilla, todos los meses tengo que pagar la renta, todos los meses tengo que pagar los servicios públicos y no estoy teniendo los ingresos necesarios para poder vender. Esa es otra razón entonces, las malas decisiones de compra y las malas proyecciones de venta. Y por el otro lado también las malas decisiones de gastos. Si yo de repente decido que ya en este emprendimiento no me voy a poner un sueldo de 15,000 lempiras, sino de 100,000 lempiras, en 2 meses me quedé sin dinero y quebré el negocio. Entonces uno tiene que ser cuidadoso también con los gastos y tiene que ser bien consciente y analizar cada gasto y tiene que medirlos con lupa el centavo, porque en los centavos está la diferencia. Los lempiras se cuidan solos, como dicen, los centavos ahí es donde hay que ponerle ojo para tener el cuidado de que no se salgan de las manos los gastos y que te pongan con un flujo de caja complicado. Mira, estamos ahorita en un tiempo de transición en el que muchas industrias están cambiando. Yo te recomendaría, número uno, que analices qué han hecho otros negocios alrededor del mundo como el tuyo, cómo mutaron, cómo cambiaron, cómo se transformaron, en qué se convirtieron, cómo están haciendo las cosas diferentes, qué están haciendo de nuevo que no hacían antes y cómo encontraron nuevos nichos de mercado. Eso es importante. Por otro lado, si tu industria es una industria que ya desapareció del todo, lo que tienes que hacer entonces es buscar ideas de negocios nuevos. ¿Cómo? Hay muchas maneras. Primero, te puedes meter a Google y buscar, puedes poner ideas de negocios y ahí te vas a aparecer una lista inmensa. Dos, puedes contactar también a gerentes de compras de empresas grandes y preguntarles cuáles son los productos que ellos necesitan y que se escasean con frecuencia. Ahí hay una oportunidad de negocio. Si un gerente de compras te dice, no, mira, yo compro este lápiz todos los meses, pero todos los meses me encuentro que no hay la cantidad de lápices que yo ocupo. Ahí hay una oportunidad de negocio. Ya sabes que este lápiz entonces no tiene la suficiente oferta en el mercado y tú tienes un espacio entonces para comprar este lápiz y revenderlo. Otra idea también es poder hablar con amigos, hablar con familiares y ver, hey, ¿qué producto vos te gustaría tener disponible aquí en Honduras, pero solo lo tenés cuando viajás o solo lo tenés cuando lo compras por internet? Y esas cosas también te pueden dar otras ideas de negocios. Entonces, lo importante es hacer ese ejercicio mental de estar buscando las ideas de negocios a través de diferentes fuentes de información para poder tener después un análisis una vez que uno identifica algo, estudiarlo, hacer las proyecciones de flujo de caja, hacer las investigaciones de mercado y poder entonces iniciar un nuevo emprendimiento o un nuevo negocio.